Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Acuarela Urbana, esta vez con un tema ciudad nocturna. En este caso es el puerto de Valparaíso, que está tomado desde las alturas, desde el Cerro Barón, y al fondo vemos la ciudad de Viña del Mar. Inicialmente tenemos nuestra prueba de posible paleta de colores que vamos a utilizar en esta obra. Acá podemos apreciar un gris de paint, una tierra sombra natural, un rojo veneciano, amarillo medio, naranja de cambio claro, un naranja medio y un rojo de alisalina bastante diluido. Siena tostada, en fin, tonos que nos van a servir para dar la ambientación lumínica a la ciudad. En esta oportunidad vamos a ocupar enmascarado líquido, aplicándolo en forma de puntas para reservar la iluminación de la ciudad en el fondo, en nuestro último plano. Eso nos va a permitir pintar el fondo con libertad y de manera homogénea, sin preocuparnos de hacer esas pequeñísimas reservas, que es lo que implica ese tipo de iluminación. De lo contrario, tendríamos que aplicar pintitas de color blanco, quizás puro al final, pero en este caso preferimos hacer la reserva con este enmascarado líquido, que lo que hace es proteger la superficie blanca del papel. Recuerden que el papel es nuestra máxima luz, nuestra máxima fuente de iluminación que tenemos en el caso de las acuarelas. Por lo tanto, en este caso, que es súper complicado y minucioso reservar solo puntitos, lo vamos a suplir con esta útil herramienta que es el enmascarador líquido. Este enmascarador seca muy rápido, se trata de un polímero que lo que hace es impermeabilizar la superficie absorbente del papel. Seguramente en la edición vamos a acelerar este proceso para pasar ya a la pigmentación. Para la pigmentación vamos a aplicar una capa general al cielo, para lo cual primero vamos a mojar con una brocha limpia y nos vamos a basar en una composición de color, en una mezcla de azul índigo con algunas pintas de azul ultramar, para otorgarle un poco más de calidez al color índigo, que tiende a ser en el secado un tanto gris. La idea es que se mantenga más la tonalidad hacia lo azul. Con eso lo vamos a aplicar en el cielo idealmente con una paletina de unos 2 pulgadas, puede ser 2-3 pulgadas, que nos va a ayudar a dejarlo con un efecto muy parejo. Mojamos de forma que quede absolutamente empapado y parejo, y aplicamos brochazos firmes, seguros y parejos al papel para que la fusión también sea homogénea y logremos un acabado, un terminado bastante uniforme en este cielo de fondo que estamos buscando. Por gravedad vamos a intentar que se fusione totalmente el pigmento en la superficie.
vamos moviendo. Ustedes lo pueden ir moviendo a modo de que quede totalmente parejo o lo más parejo posible, tomando en cuenta las ondulaciones que empieza a adquirir el papel al hidratarse. Recordemos que las ondulaciones del papel se producen por la invasión de moléculas de agua en las moléculas de papel, ocupando el mismo espacio. Por lo tanto, el efecto o la consecuencia es que el papel se hinche para darle paso o cabida a las moléculas de agua. Normalmente ya en el secado, al deshidratarse, el papel tiende a buscar su forma original plana. Creo que ahí ya tenemos una superficie bastante homogénea que nos va a servir como fondo para esta acuarela, para este cielo nocturno. Por lo general busco que el cenit sea más intenso que el horizonte, tanto en acuarelas nocturnas como en paisajes diurnos. Ahora me voy a diferenciar para la colina de fondo. La ciudad, estas son ciudades que están ubicadas en una geografía accidentada. En este caso son cerros. Esta es una bahía con bastantes quebradas y cerros que caen al mar, y la ciudad se ha ido construyendo sobre ese tipo de geografía. Para los que no conocen esta parte de Chile, y con un tono más oscuro, violáceo, vamos a hacer una capa también pareja en este fondo que ya teníamos dibujado, y como ven ya empieza a mostrarse las reservas que habíamos hecho con el líquido enmascarador. Más adelante, cuando lo removamos, se va también a presentar más luminoso, pero sin embargo ya nos da una idea de que se acerca al resultado final que va a tener eso. Inmediatamente el contraste con el cielo más luminoso, que es la parte del horizonte, nos genera el efecto de esta ciudad iluminada en el fondo. Voy insistiendo con algunas pinceladas, algunas zonas, para intentar otorgarle una pequeña textura al fondo. Si bien no es nuestro foco de atención, ni queremos que las miradas se nos vayan hacia allá, solamente es un telón de fondo. No obstante, creo que vale la pena darle algún trabajo más allá que la mera cobertura de un tono parejo. Ya preparamos entonces la pigmentación de la zona de la ciudad, que es una vista aérea, con un naranja de cadmio claro, y cualquier pincel o pinceleta. Estamos dando trazos aleatorios, sin mayor respeto por el croquis previo que teníamos, solamente procurando dejar intersticios del papel sin pintar, que se van a transformar en nuestra zona de contraste de máxima luz en la ciudad, que se genera por las luminarias, lo que encontremos, focos de luz que encontremos en una ciudad nocturna.
Sobre la primera capa de naranja cadmio aplico un siena tostado, algo diluido, y algún otro color, en este caso un turquesa, en zonas puntuales de la ciudad, muy puntual, que nos quiebren de cierto modo en la membrana cálida que hemos generado con esta primera capa. La torre, removemos con un atomizador parte de lo que hicimos de la torre para que nos quede como zona lumínica y luego la trabajemos en contraste en seco. Existe ahí un edificio ya alto de unos 20 pisos que está ahí y le damos su zona de luz, que no va a ser completamente blanca, sino que un gris que luego vamos a pigmentar y también contrastar en seco. Con el atomizador también voy fusionando la pigmentación que hasta el momento hemos dado. Alguno podría pensar que el hecho de que el pigmento se vaya corriendo de manera aparentemente descontrolada sobre la hoja nos podría generar algún error o alguna forma de pigmentación un poco anómala, pero ya en nuestra capa de contraste van a ver que eso mayormente no nos va a influir y por el contrario nos va a aportar una riqueza cromática muy interesante, dado que se va formando de forma aleatoria, fuera del alcance de lo que es una pincelada controlada por el pulso. Por lo tanto, cuando incorporen este tipo de hitos de color disonantes respecto al plano general, les recomiendo hacerlo en puntos específicos donde sepan que va a destacarse como una excepción y no se va a constituir como un manchón que va a competir con la capa cálida o fría según sea el caso. En este caso tenemos una capa cálida, lo cual le hicimos resaltar el contraste con algunos hitos de pigmentación fría, en este caso con un turquesa de cobalto que es bastante claro. Bien, ahora voy a proceder con la pigmentación de el agua. Un azul ultramar muy denso, reforzado con un azul índigo, similar a lo que hicimos en el cielo, pero en este caso más pastoso, mucho más cubridor, porque necesito que ya en la primera capa se destaque y me genere el contraste de oscuridad que necesitamos para representar esa bahía ya en oscuridad, en penumbra, por lo tanto debe ser muy cubridor. Ahí marqué un par de luces que no sé si vamos a necesitar, pero más vale tenerlas. Puede ser una embarcación
en el modelo está. No obstante, como siempre digo, la fotografía puede aguantar todo, tiene todo, cualquier tipo de elementos, es válido, pero no siempre la pintura contribuye a, contribuye al cuadro general. En algunos casos viene a distraer mucho la atención de nuestro foco, que va a ser el primer plano con los techos oscuros contrastados con la iluminación de las calles. O sea, ese es nuestro foco de atención. Pueden haber más de un foco, estoy de acuerdo en eso, y por lo general yo pongo más de un foco de atención, pero en este caso no sé si la iluminación en el agua va a ser uno de ellos. Estoy tratando de darle una dirección a esas luces. En este caso se nos ha ido generando ya algunos brillos en el fondo, en la zona del agua. No necesariamente va a ser la capa definitiva de agua, tenemos que verlo en el seco. Por ahora se ve bastante bien, pero recuerden que en general los azules tienen una tendencia a iluminarse mucho ya en la etapa del seco. Como lo vemos en este caso, que en el plano del cerro de fondo ya se nos había iluminado bastante. Creo que le hace bien una segunda capa, acentuando el valor oscuro que le dimos inicialmente. Al ser un plano grande, también trabajamos la gravedad para que aquellas zonas con algún exceso de humedad invadan las otras que se han ido secando más rápido y no se nos generen las diferencias de secado muy abruptas que en definitiva nos pueden generar coliflores, que en este caso no queremos. Ahora preparo el ataque de los techos oscuros con pinceleta. En este caso esta pinceleta es de 2 pulgadas. Algunos contrastes en edificios. Me sirve para ir probando el tono. Probamos en la torre de departamentos del fondo. Creo que puede servir. Y en este caso sí vamos a respetar el croquis que tenemos de base para ir pigmentando estos techos, ¿eh? También otorgando geometría, en este caso vertical, a la torre. Y este tono es, creo que está apropiado. Me estoy ayudando con una espátula grande para seguir haciendo unas pruebas y también obtener líneas más perfectas, aquellas que son más largas, y quiero que se mantengan, que me generen una geometría más dura en ciertos sectores de la pintura, cuya dureza vamos a ir rompiendo en la terminación
de esa subcapa, por así llamarla. De esto es lo que estoy hablando. Partimos con una línea dura en su nacimiento y luego la terminamos levantando gradualmente la pinceleta. Con eso obtenemos este efecto de una terminación blanda, esfumada en el papel. Lo cual también podemos acentuar con la incorporación de agua con atomizador, que nos va a provocar una expansión y una invasión de la humedad de una manera mucho más descontrolada en la zona donde la apliquemos, y nos va a dar una terminación mucho más esfumada también, que va a contrastar tanto la pincelada dura de inicio como la terminación de la misma con un patrón desordenado, si lo queremos llamar así, y al ser un patrón implica que se ha repetido varias veces, y con eso va a pasar a ser una constante dentro de la pintura, lo que va a indicar al ojo que es una situación pensada, una situación planificada con autoría, que no es una situación o un resultado fortuito, sino que existe detrás de esa pincelada una planificación. Ahí ya están empezando a aparecer el efecto, se está dejando ver el efecto que les estaba comentando, de la pincelada que nace muy rígida y que con ayuda del atomizador y también el pulso que la levanta gradualmente del papel, nos va dando una terminación con mucha más riqueza en cuanto a textura. Es importante en este punto destacar que las líneas de perspectiva deben ser consecuentes en general. No podemos marcar líneas de forma muy desordenada porque no se entendería el punto de vista del ejecutor o el punto de vista desde el cual estamos observando la imagen. Por lo tanto, estamos obedeciendo a una línea de perspectiva tanto en lo horizontal como en lo vertical que sean similares, en ángulo me refiero. Como ven, tenemos una cantidad de líneas que van en un leve ángulo, yo diría que entre los 5 y los 10 grados como mucho en la zona horizontal, y tenemos líneas de perspectiva que se aglutinan en torno a los 45 grados en lo vertical. Esto, como consecuencia, debe traer o debe provocar que el ojo lea la imagen en esta perspectiva aérea que le estamos dando. Es decir, interprete estas manchas oscuras como techos. Obviamente oscuras porque los techos no reciben iluminación. Distinto es la zona de las calles interiores que sí están iluminadas, y ese
es nuestro contraste que nos arma la escena. Si bien hasta el momento solamente tenemos manchas oscuras y claras, ya el hecho de tener un orden en las líneas de perspectiva provoca que nuestro ojo vaya interpretando más o menos la altura en la cual uno puede estar. Yo diría que el horizonte de esta imagen está en la colina del fondo, en la ciudad del fondo. Por ahí está el horizonte del observador. Y todo lo que estamos viendo en nuestro primer plano está en una vista totalmente aérea. No estamos ubicados en ninguno de los edificios del primer plano, sino que por sobre. En esta pintura en particular, en la cual tenemos o se nos presenta, si queremos, un abuso del recurso lineal, dado lo que explicaba anteriormente respecto de las líneas de perspectiva, se nos hace muy útil la utilización de las herramientas que conocemos como pinceletas, que son estas brochas, en este caso de 2 pulgadas, que anda bastante bien en este formato. Estamos trabajando sobre una hoja de papel de algodón de 300 gramos que mide 80 por 60 centímetros. Y esta medida de 2 pulgadas, que vienen a ser poco más de 5 centímetros, es bastante cómoda para lograr los trazos que necesitamos en cuanto a lo que es la geometría de líneas, calles, techos, y bastante recomendable. La pinceleta la podemos usar tanto para otorgar el brochazo como para ocuparla de canto con el filo de la terminación del pelo y generar líneas delgadas que se ven bastante rectas y suelen ser más limpias que las líneas que se obtienen cuando uno las intenta hacer con el pulso. Se ven menos duras. Es increíble que al quedar más perfecta, es increíble que por algún motivo, al quedar la línea más perfecta, da la impresión de mayor soltura a la imagen que aquellas que nosotros intentamos lanzar mediante nuestro pulso. Naturalmente, algunas zonas en la cual requiero un dominio de la geometría un poco más fino, nos ayudamos con un pincel redondo de punta. En este caso es un sintético número 18. ¿Por qué nos elegimos un sintético y no un pelo natural? Por la sencilla razón de que tiene una zona cubridora bastante amplia, pero una menor carga de pigmento que lo que nos otorgaría un pelo natural. Por lo tanto, nos permite hacer o generar manchas más precisas sin el riesgo de que se incorpore mucho pigmento y nos deforme el elemento que queremos representar ahí. Esa es una de las principales diferencias que tiene para mí los pinceles sintéticos y con los pinceles de pelo natural, siempre y cuando escojamos una herramienta, como en este caso
que tenga una buena punta. Ahora que ya tenemos gran parte de las cubiertas de techo resueltas, voy a trabajar los focos de luz, saturando algunas zonas de los muros con un tono, en este caso más cálido. Teníamos inicialmente un naranja de cadmio claro. Ahora le hemos incorporado algunos tintes de rojo brillante y algo de siena tostada para obtener algunas zonas de los muros con una mayor calidez, y con eso, con esa aplicación, generar foco de luz. Es decir, encerrar las zonas de máxima luz ya en esos puntos focales claros que vamos dejando, que van quedando pocos ya en la hoja, y el resto, si bien no lo estamos oscureciendo, pero sí le estamos entregando mayor calidez, de forma que se genere un efecto de pérdida de luz y que focalice ciertas zonas de las calles. Acá lo que les decía, estamos ocupando la pinceleta en las zonas de punta para lograr líneas y generar una mayor riqueza en la textura general del cuadro. Algunos postes, corridas de ventanales. En el caso del edificio se aprecia perfecto este efecto. Como ven, ya lo hemos oscurecido bastante y lo hemos logrado poner en un plano medio. Vemos que el cielo
ha aclarado bastante. Incorporo algunas pinceladas de rojo cadmio medio en el primer plano para reforzar el concepto anterior de los focos de luz. Con 3 pinceladas ya es suficiente en 3 zonas. Veo que el cielo ha aclarado bastante, por lo tanto considero necesario darle una nueva capa con la misma mezcla que hicimos inicial. Lo quiero bajar, y también en la zona del agua, porque se había generado alguna zona, y también en la zona del agua porque se apreciaba con el secado algunas manchas muy luminosas que no nos sirven. Ahí ya hemos secado con las nuevas capas, está mucho más homogéneo. No obstante, aún tenemos una mancha en el agua que me molesta. Seguramente la voy a corregir con una capa final de mayor saturación al plano general de toda la zona del océano. Con nuestra espátula estoy limpiando por el sistema abrasivo con algún pincel o alguna esponja húmeda la calle del fondo, ese plano que conecta con el mar, ya que se nos había contaminado mucho con el color oscuro del mar y habíamos perdido geometría ahí. Ahora procedo a retirar el enmascarador. Primero las luces de la avenida de este primer plano, una que otras luces que también dejamos en este plano de los edificios. Fíjense cómo van apareciendo algunos pequeños puntos como focos de luz, que los vamos a trabajar en nuestros detalles finales y que van a entregar una riqueza luminosa que va a apoyar el trabajo que hicimos previamente con los pigmentos. Retiramos también el enmascarador de nuestro plano de fondo. Inmediatamente vemos cómo se ilumina mucho más. Existen algunos elementos o algunas herramientas que se utilizan para retirar el enmascarador, pero en el caso mío no es un recurso que utilice con mucha frecuencia. Por otra parte, creo que lo mejor siempre va a ser retirarlo con los dedos, porque vas sintiendo la textura del papel y puedes detectar si en algún momento se va a dañar. Ciertos papeles no son apropiados para el enmascarador. Recomiendo siempre que los ocupen con papeles de facturación industrial, no los artesanales, que son muy delicados en sus capas externas y el enmascarador suele dañarlos. Integramos algunos colores bastante diluidos en el fondo de luces para darle una atmósfera distinta y que no quede absolutamente blanca la iluminación de ese fondo, y que tampoco compita con la iluminación que tenemos en el primer plano. Dado que es un plano retrasado, lo quiero más difuso que lo que tenemos en primer plano. Por lo tanto, es un aporte matizar esa iluminación. En el fondo lo que estamos haciendo es apagar un poco esas luces con algo de pigmento. En el secado obviamente no se van a ver apagadas, se va a ver con la intensidad que necesitamos para un plano de fondo.
Ahí he removido un par de puntos donde en nuestro modelo pareciera que hay algún tipo de cancha, de estadio ahí que se está generando alguna actividad, y con eso le hemos dado ese efecto, ¿eh? Que se suele ver en la ciudad cuando estás con una vista aérea donde hay mucha iluminación, se ve la zona de esa forma. Ahí dejamos dos hitos luminosos de ese tipo allá en el fondo. Y también algunos pigmentos que sean puros. No sé si a esta distancia se va a apreciar, pero sí en la vista real del cuadro, sí esos puntos se van a ver. Esos puntos de pigmento rojo directo que hemos puesto allá en el fondo. La zona donde habíamos limpiado recién, de la avenida esta de la costanera que va ahí bordeando el muelle, la revivimos con también naranja de cambio medio. Ahora voy a trabajar estos focos de iluminación pequeños que se nacieron a raíz de puntos que habíamos enmascarado con algún pincel grueso, duro de óleo que me sirve para hacer un raspado alrededor del punto y generar el halo de luz, que es la zona inmediata al foco. Queda bastante bien ese efecto. Ahí se aprecia bastante eso que les estaba diciendo. Y lo pintamos, puede ser con cualquier color que ustedes decían que va a ser la luz. Dejamos siempre el foco de luz blanco y el halo lo podemos pintar de otro color. En este caso elegimos seguir con la calidez, pero podemos también generar luces de otro color. De hecho, vamos a generar un par de luces de otro color en el fondo, ahí donde se encuentra la ciudad con el agua. De aquí ya se puede ver cuáles son los focos que vamos a utilizar para eso. Me gusta lo que ha pasado ahí porque es un jardín interior donde esa mancha oscura que viene a representar los árboles que hay en ese patio interior se ha fusionado de forma bastante interesante con la zona de luz. Por lo tanto, nos habla, nos describe bastante bien el efecto de la permeabilidad de ese plano de vegetación, que no es un plano duro, sino que es un plano permeable a la vista. Por lo tanto, vemos algo de luz y también mezclado con zonas oscuras. Son regalos que nos entrega el trabajo del agua, la humedad. Si se fijan, ya tenemos bastante definido dos o tres puntos que son de un tono frío dentro del marco general cálido, y que inicialmente parecía que estaban protagonizando mucho la escena y ahora están bastante focalizados, cosa que es lo que se buscaba y lo que les explicaba inicialmente. Ahora voy a desarrollar estos focos de color distinto. Ahí está, perfectamente definido, una luz azul, en este caso eh, con, un, con un halo turquesa. Queda bastante bien.
Creo que es un muy buen aporte al plano medio de la pintura. Ahí ponemos otro con un poco menor de intensidad, por lo mismo que les he explicado recién. Ese está atrás de una vegetación, de un árbol grande que hay ahí. Por lo tanto, eh, la permeabilidad de ese plano hace que el halo no sea tan luminoso como el otro que tenemos con una visión libre. Esos pequeños detalles nos van enriqueciendo el, la vista general y evita que los recursos se presenten de una manera tan repetitiva. Tenemos que, en lo posible, tratar de que la pintura sea entretenida de ver, es decir, que el ojo vaya descubriendo distintos momentos en la pintura que sea digerible lentamente. Siempre haya algún detalle nuevo que descubrir o en el cual reparar. Ya hacia el final creo que esto ya está bastante definido. Voy a aplicar algunos matices aún más cálidos en algunas zonas muy puntuales. Va reforzando lo que les comentaba de no ser repetitivo, de contar una historia con bastantes momentos o detenciones en términos gráficos. Sigo respetando hasta el final las líneas de perspectiva. Ahí se aprecia perfecto cómo si bien incorporo nuevas líneas, pero siempre en el mismo ángulo, tanto en el horizontal como vertical. Para no generar un desorden que posteriormente en el resultado final el ojo le moleste, nos reclame o encuentre que hay algo extraño ahí. Yo entiendo que la ciudad no siempre es pareja y que hay muchos momentos en los cuales los ángulos pueden cambiar. Dicho eso, es preferible en la pintura ser un poco más conservador en el momento de trabajar la perspectiva, porque el ojo siempre va a ser muy crítico respecto del tratamiento técnico que le demos al croquis, al punto de fuga y a las líneas de perspectiva. El ojo es muy bondadoso con la fotografía y le cree todo, pero cuando se trata de evaluar una pintura es muy despiadado. Entonces, si no tenemos la estricta necesidad de mostrar una curva o de mostrar un accidente arquitectónico que sea muy disruptivo, es preferible que seamos más conservadores con ese detalle que siempre es uno de los primeros a los cuales se va nuestra mirada, a revisar si las perspectivas están bien trabajadas.
Creo que acá nos faltan algunos, en ese plano, algunos techitos, siempre con las líneas de perspectiva respetándolas, y no vamos a tener ningún problema con eso. Una vez que el ojo ya superó la prueba de revisar la perspectiva, se va a otros detalles como el color, la textura, las terminaciones de los difuminados, y una vez que ya revisó eso se va a detalles más pequeños todavía como los focos de luz y las formas. Las formas es lo último que el ojo revisa cuando uno da una mirada a una pintura, sobre todo estas pinturas de estos motivos, estos temas que son urbanos. Primero es perspectiva, volúmenes, proporciones. Luego se va a lo que es textura, cambios de color, combinaciones de color y finalmente detalles. Uno tiende a pensar que es al revés, que el detalle que te demoraste o que en el cual trabajaste para que quedara muy perfecto va a ser lo primero que ve, y no es así. He visto muchas pinturas que tienen un gran trabajo de detalle, por ejemplo, en un farol o en un trabajo de enfierradura, que queda fantástico, pero tienen mal trabajada la perspectiva o no se preocupó de trabajar bien las proporciones. La figura humana está deforme o no proporcionada y se arruina todo el trabajo le quita valor en realidad al trabajo del detalle que la persona procuró que fuera su parte más fina. Por lo tanto, seamos equilibrados en cuanto a la estructura general de la pintura. Me refiero a la estructura gruesa como ya al detalle fino. Si solo nos preocupamos de uno, no va a quedar completo, no va a quedar una obra íntegra. Y si a los que están iniciándose les cuesta preocuparse o no logran dominar todos los aspectos, les recomiendo que se preocupen más de la perspectiva y la proporción que los detalles. Porque si eso está bien y no existen detalles o los detalles no están bien acabados, el ojo lo va a perdonar, pero no va a perdonar una mala perspectiva. Por último va a pasar por una pintura cubista, pero si la perspectiva está mala, va a pasar por una pintura infantil. Volviendo al trabajo en sí, ya estamos aplicando algunos últimos detalles ya así trabajando lo que es los detalles finales que queremos que se vean. En este caso incorporé una nueva luz, fíjense, con un pigmento blanco de tubo. Generamos un puntito, luego lo esfumamos y podemos generar luces nuevas.
donde creemos que puede servir. Esa es otra técnica para generar luces. Seguramente no va a quedar con la misma intensidad de las que tenemos de reserva, porque el blanco de pigmento, al entrar en contacto con el agua, inmediatamente empieza un proceso de deshidratación que termina por opacarlo. Y en esos casos nos vemos en la obligación de reforzarlo luego con una pinta de blanco del que tengan a la mano, sin intervención de agua. Puede ser wax, puede ser acrílico o también alguna acuarela blanca, pero directa de un tubo. En el momento en que lo activan con agua, ya van a tener un resultado opaco. Algunos detalles también de claridad para dar un aspecto a la torre, mejorar la iluminación, la arquitectura de esa torre. Si no la pinto bien, los habitantes de Valparaíso no me lo perdonarían, porque es una torre muy conocida, uno de los hitos arquitectónicos del Valparaíso antiguo, que aún se mantiene en pie y está restaurada, muy hermosa. Muy bien, hemos terminado esta acuarela, este nocturno del puerto de Valparaíso. Les agradezco por ver y espero encontrarlos en otra entrega de Acuarela con Rodrigo Aros Llanos. Muchas gracias.